Bueno, hola. Vamos a comenzar a resolver el ejercicio número 4 de Excel. Una vez abierto el archivo, lo primero que nos pide es que calculemos la fecha de el último pago, ¿sí? En función de la cantidad de cuotas, o sea, hasta cuándo se va a estar pagando la financiación esta. Eh, para eso vamos a utilizar una función que se llama fecha.mes. Creamos la columna, ¿sí? Ponemos el rótulo, ¿sí? Le vamos a copiar el formato y ahora vamos a proceder a escribir la fórmula, ¿sí? Que es fecha.mes. La fórmula fecha.mes pide una fecha de inicio como uno de los campos y en el otro campo pide cuántos meses, que puede ser positivo o negativo. Yo puedo hacer meses para atrás, meses para adelante. En este caso son meses a futuro, así que ahí voy a hacer clic en la fecha inicial, que es la fecha de compra, y en los meses, la cantidad de meses que también le voy a sacar de la columna cuotas. De esa manera, sencillamente ya calculo cuál va a ser la fecha del último pago. Ahí vamos a copiar el formato para que mantenga el formato de fecha y vamos a arrastrar como venimos haciendo ya para copiar esa fórmula en las celdas de abajo. Bien, ya con esto tenemos la primera parte del ejercicio resuelto. Ahora vamos a pasar a la hoja viáticos y en la hoja viáticos nos pide calcular la cantidad de horas que esa persona estuvo de viaje. Si hay una fecha de salida y una hora de salida y una fecha de llegada y una hora de llegada. Para lo cual vamos a armar una ecuación que es un tanto larga, ¿sí? Esa ecuación nos va a dar a nosotros la cantidad de horas, ¿sí? Que esa persona estuvo viajando. Para calcular la cantidad de horas vamos a utilizar también poner un valor del viático, ¿sí? El viático es lo que va a cobrar por hora. Lo vamos a poner en la celda J1 con un valor de 20 pesos la hora de viático y al lado colocamos un rótulo para poder saber de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, para el total de horas vamos a restar la fecha de llegada menos, ¿sí?, la fecha de salida. De esa manera nos va a decir cuántos días, ¿sí?, son los que estuvo viajando. A esa cantidad de días la vamos a multiplicar por 24, que son la cantidad de horas, ¿sí? De esa manera vamos a ver cuántas horas estuvo viajando esa persona. Y después vamos a sumar la resta entre la hora de llegada y la hora de salida, con lo cual vamos a tener exactamente la cantidad de horas desde el día que salió a una determinada hora hasta el día que llegó a una determinada hora. Ahí hacemos un ajuste, un centrado para que quede bien ordenado y copiamos esa fórmula de horas, ¿sí?, que hemos hecho recién, la arrastramos y la copiamos para todas las cantidades de horas. Ahora vamos a calcular cuánto le corresponde cobrar en función de la cantidad de horas que viajó por el valor del viático por hora. Eso se hace multiplicando la celda de la cantidad de horas por el valor de la hora del viático. Recuerden que el valor de la hora del viático, como está en una sola celda, y si yo después hago un copiado de la fórmula, me va a dar un error. Por lo tanto, debo yo fijar colocando F4 en la celda J1 o los símbolos de moneda adelante de la columna y de la fila. Como verán, ya hemos completado, ¿sí?, lo que esta tabla nos pide, cuál es el importe a cobrar en concepto de viático. Ahora nos va a pedir generar un código de empleado. El código de empleado va a estar compuesto por las dos primeras letras de su apellido, por las dos primeras letras de el área de trabajo y por un código de empleado, los dos últimos dígitos del código de empleado. Para hacer esto vamos a necesitar
poder extraer esos dos caracteres que necesitamos con la función extrae. Yo ahí voy a agregar unas columnas, si bien se puede hacer toda una sola fórmula, es una fórmula bastante larga, la vamos a hacer por partes para que se entienda, ¿sí? La función extrae lo que hace es extraer de una celda, ¿sí?, de texto, tomando un valor inicial, es decir, desde donde, sería 1 en este caso, porque vamos a sacar desde el primer carácter, y después diciéndole cuántos vamos a sacar a partir del primero, por ejemplo. En este caso 2. Entonces vamos a hacer que extrae, va a ser de una celda donde está el apellido, desde el primer carácter vamos a extraer 2. Lo mismo vamos a hacer para la dependencia donde el empleado trabaja, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer para el valor de el código este que se llama número de cobro. Bien, el número de cobro, en vez vamos a tomar desde el tercer carácter porque tiene 4, o sea, vamos a sacar desde el tercero y vamos a sacar 2, el tercero y el cuarto. Como verán, ahí ya tenemos, ¿sí?, separadas las tres partes que componen el código. Ahora lo vamos a unir con la función concatenar, que lo que hace concatenar es unir, ¿sí?, celdas. Vamos a unir esas tres celdas, que es M4, N4 y O4, las vamos a unir y nos va a quedar conformado el código. El código es CSEB corta E01. Como verán, nos quedó en minúsculo. Lo que vamos a hacer ahora, utilizando la función mayúsc, ¿sí?, vamos a pasar toda esa celda a letras mayúsculas. Y de esa manera después lo que vamos a hacer es seleccionar y arrastrar. Bueno, yo selecciono y me pone en blanco porque olvidé arrastrar los extrae que están al lado, ¿sí? Todas estas fórmulas van a estar al final en imágenes que van a poder pausar y ver cómo es cada fórmula en detalle, ¿sí? Bien, con esto estaría completa la hoja viático. Ahora nos pide que en una nueva hoja llamada cálculo, para la cual vamos a insertar una hoja nueva, ahí le colocamos el nombre, cálculos. Nos pide copiar nombre, apellido, fecha de ingreso e importe de viático. Para lo cual vamos a seleccionar, ¿sí?, las columnas correspondientes. En este caso yo marqué 2 y ahora, teniendo el control, la tecla control presionada, voy a marcar la fecha de ingreso y la columna importe. Una vez que las tengo, voy a copiar utilizando la función copiar o control más C, y voy a venir a la hoja de cálculo y primero voy a pegar formato y luego voy a pegar valores, ¿sí? De esta manera me va a respetar los datos que tenía en la otra hoja. Fíjense que ahí en la fecha de ingreso no alcanzo el ancho, simplemente haciendo doble clic entre C y D arriba en la columna me va a ajustar automáticamente el ancho. Bien, ahora nos dice que va a tener días extras de licencia por cada 4 años que haya trabajado el empleado en nuestra empresa. Esto vamos a hacerlo de dos maneras. Primero voy a hacer como un cálculo auxiliar en las columnas que vamos a ver ahí acostado de la tabla. Vamos a ir haciendo por partes y luego vamos a hacer una fórmula integral con todos para que nos quede una sola ecuación. Pero solo lo quiero mostrar por partes para que sea más fácil de entender. ¿Sí? Creamos la columna, días de licencia extra, y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, ¿sí? Vamos a ir calculando primero. Si yo resto la fecha de hoy menos la fecha de ingreso, me va a dar como resultado, ¿sí?, la diferencia de días, meses y años entre la fecha de hoy y la fecha de ingreso. Fíjense que me da 1921. Eso se debe a que el Excel toma como dato de inicio de la planilla, como sería el año 0 del Excel, el año 1900.
En la celda que está al lado, yo utilizando la función año, ¿sí? Voy a extraer de la celda esta, donde dice la resta de hoy menos la fecha de ingreso, con la función año voy a extraer el año, ¿sí? Ahí me va a quedar solamente el año, es decir, me va a quedar 1921. Luego lo que voy a hacer, le voy a restar 1900 a esa celda y me va a quedar 21, ¿sí? Con lo cual ya sé que tengo ese empleado tiene 21 años de antigüedad. En la celda siguiente voy a dividir 21 dividido 4 para sacar a cuántos días le corresponde. Como ven ahí me da 5,25. Eso es porque, no son años enteros porque se han pasado días. Para eso lo que voy a hacer es utilizar la función de entero y le voy a sacar el valor del número entero a la celda esta 5 que tiene 5,25 como dato del cálculo. Bien, entonces le corresponderían 5 días adicionales a los días que tiene normalmente de vacaciones por haber trabajado tantos años en la empresa. Bien, esa fórmula yo la voy a arrastrar y voy a ir viendo en esa columna que la voy a marcar con otro color. Es lo que debería aparecerme como resultado en la columna días extras de licencia, ¿sí? Bien, ahora vamos a intentar replicar esa fórmula completa en la celda. O sea, toda esta parte que hicimos paso a paso lo vamos a meter todo en una sola fórmula. Esa fórmula va a estar al final también, así que no se preocupen. Entonces sería entero, ¿sí? De año. El año tiene que tener como argumento de función hoy menos la celda de la fecha de ingreso. A eso le restar 1900, le voy a dividir por 4 y ahí me va a dar el mismo número 5 para la primera de los empleados, que es Juan Sellanes. Luego arrastro y de esa manera dejo ya terminado ese cálculo. Recuerden que todas estas fórmulas van a estar al final de este video, hoja por hoja de Excel, van a tener las fórmulas detalladitas para que las puedan ir replicando y comprendiendo cómo funciona. Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a generar un espacio porque el problema sigue pidiéndome cosas. Lo que me está pidiendo el problema ahora es que yo calcule, es decir, para el viático hay un descuento que se llama aporte, que es de un 6%, y entonces va a haber una columna líquido que va a ser lo que realmente va a terminar cobrando el empleado, ¿sí? En concepto de viático. Vamos a crear las columnas. Bien. Una columna se llama aporte, la otra se llama líquido. En la columna de aportes lo que voy a hacer es voy a tomar el importe de viáticos y lo voy a multiplicar por 6%. Bien. Y en la columna, y eso ya lo arrastro, ya tengo la función para todos los demás empleados. Y en la columna líquido lo que voy a hacer es restar importe menos aportes. Y ahí me va a dar ya lo que realmente el empleado va a cobrar en concepto de viático. También una vez que hago la primera ecuación, la arrastro la fórmula para todas las celdas que restan. Y de esa manera ya tengo el resultado que quedaría. Ya esto es casi el final, lo único que me pide ahora es que todo lo que se importe tenga el símbolo de moneda de pesos y 2 decimales con separador de miles. Lo que hago ahí es marcar, fíjense, marco, y ahora para marcar las otras dos con el control presionado marco también las otras dos. Voy a formato de la celda, ¿sí? Ahí en moneda o contabilidad, cualquiera de las dos puede ser. Elijo el símbolo de moneda de Argentina, pesos Argentina, y le doy 2 decimales. Ahí, como no me alcanza, doble clic, siempre doble clic entre las celdas que quiero que haga la expansión automática. Bien, lo único que me resta es darle un poco de estética a la tabla, dándole un reticulado, y a los títulos un reticulado doble que se hace seleccionando botón derecho
formato de la celda, ¿sí? Bordes, y ahí le doy un borde doble. Bien, no se olviden de grabar, este se graba como cálculos, la planilla, y es la que hay que subir al aula virtual. A continuación van a ver las tres pantallas con un buen retardo de tiempo, por si quieren verla con tranquilidad, cómo se procede en cada hoja y cómo son las fórmulas. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, está fecha.mes de la primera celda, ¿sí? Está aclarado cómo es la función y cómo trabajarla.